Saludos, equipo de medianoche de BNBNU. Gracias por regresar a este programa y una bienvenida especial a los nuevos espectadores que se unen a nosotros por primera vez. Si te gusta este video, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de las civilizaciones humanas avanzadas, que son anteriores a lo que tradicionalmente llamamos prehistoria? ¿Conoces las civilizaciones preneolíticas y otras comunidades pastorales? El Homo sapiens, como nosotros, existe desde hace entre 250.000 y 300.000 años. Pero creemos que solo comenzamos a construir civilizaciones reales hace unos 8.000 a 10.000 años. Pero luego encontramos señales vagas, enormes complejos ahora bajo el agua, que apuntan a civilizaciones avanzadas que surgieron mucho antes que las primeras protocivilizaciones humanas. Piénselo. Durante los últimos 300.000 años, cambios ambientales como la edad del hielo han cambiado drásticamente los niveles del mar y alterado los lugares donde las civilizaciones podrían haber florecido. Siempre hemos construido cerca del agua, ¿verdad? Es razonable suponer que estos complejos hundidos alguna vez estuvieron ubicados en la costa. Es como mirar una máquina del tiempo a través de 290.000 años de existencia del sapiens. Incluso antes de los sapiens, las especies humanas anteriores mostraron los primeros signos de protocivilización en su comportamiento comunitario. Existe una gran posibilidad de que hayamos desarrollado civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que sugieren las creencias convencionales. Cuando los sapiens casi fueron aniquilados durante la última edad de hielo, el regreso forzado a pequeñas comunidades de pastores puede habernos hecho olvidar por completo lo que alguna vez existió. Y ahora que la mayor parte de la evidencia se ha perdido en la parte más erosiva del planeta, encontrar señales de estos antiguos avances se ha vuelto casi imposible. Como estudiante de posgrado en antropología, me siento frustrado porque no puedo discutir esto abiertamente con mis amigos o compañeros de estudios. Inmediatamente ridiculizan la idea. Así que aquí estoy, compartiéndolo con vosotros. Hay pruebas, aunque vagas y especulativas, de la existencia de protocivilizaciones primitivas antes del surgimiento de las primeras ciudades-estado de Mesopotamia. Sin embargo, no hay evidencia física de que existiera una civilización avanzada hace cientos de miles de años. Toda la evidencia arqueológica sugiere que alguna vez fuimos tribus simples y primitivas de cazadores-recolectores. Sin embargo, hay señales extrañas, aunque especulativas, de civilizaciones avanzadas, complejos en las profundidades submarinas. Estas estructuras no tienen una fecha definitiva, pero se cree que estuvieron en la costa antes de su desaparición. No sabemos mucho sobre cómo vivían los sapiens en la época jónica del Paleolítico. Claro, evolucionamos hasta lo que somos ahora, y sabemos que existieron comunidades pastoriles y primitivas del Paleolítico. Pero no se deje engañar, las mismas comunidades pastoriles y neolíticas todavía existen hoy. Entonces, ¿podemos encontrar conexiones con estos complejos submarinos? Uno de los ejemplos mejor estudiados es el complejo de Yonaguni. La roca en sí es indudablemente natural, pero los cambios realizados en ella son simplemente demasiado perfectos para ser naturales. Personalmente, mi mayor interés es Sundaland, un lugar cada vez más reconocido como la cuna de la civilización asiática. Ahora se cree que es mucho más avanzado y mucho más temprano de lo que pensábamos. Por supuesto, la mayor parte de esta civilización está bajo el agua. ¿Qué tan avanzado estamos hablando? Si nos referimos a las civilizaciones sudamericanas, tomemos las pirámides de Egipto, Pumapunku, algunas culturas mesopotámicas y demás. Estos lugares demuestran conocimientos avanzados de matemáticas, astrología, herramientas semi-avanzadas y técnicas de construcción. Fabricaban artículos para el hogar y es posible que incluso tuvieran ideas primitivas para fabricar baterías, aunque no necesariamente con el mismo propósito que nosotros hoy. Puedo comprar eso. Definitivamente hay muchas cosas cuestionables en el mundo que me hacen preguntarme si hubieran sido posibles. Por último, pero no menos importante, algunas marcas en antiguas obras de construcción sugieren que tal vez, solo tal vez, sus herramientas eran más avanzadas de lo que pensamos. Pero si hablamos de que tienen el mismo nivel de tecnología moderna que tienen ahora, no lo creo. Nuestra tecnología es definitivamente única para nosotros.
Personalmente, creo que ni siquiera una civilización antigua y avanzada habría avanzado su tecnología de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. En resumen, no lo compraría de inmediato, al menos no sin muchas pruebas que lo respalden. Permítanme compartir un pensamiento que tuve. En mi opinión, los árboles tecnológicos están separados por algunos factores. La combinación de estos factores limita el desarrollo en determinadas direcciones. Esto da como resultado muchas líneas de desarrollo simultáneas. Factores como la proximidad geográfica, el idioma, la cultura, el acceso a las materias primas y las relaciones comerciales influyen. Dentro de estos árboles tecnológicos individuales, a menudo ocurren descubrimientos casi simultáneos a medida que se comparte el conocimiento. Se mejoran viejas ideas y se inspiran nuevas ideas. Hoy en día, gracias a Internet, este es un proceso global. Antes de que la comunicación global realmente despegara a mediados del siglo XIX, el desarrollo era mucho más azaroso. El aislamiento era la norma, y para encontrar los desarrollos tecnológicos más singulares, es posible que haya que observar las culturas más aisladas. Un grupo que está aislado geográfica y culturalmente podría encontrar soluciones a problemas que otros no pudieron encontrar. Esta idea también se extiende más allá del ámbito de la tecnología y los inventos. Probablemente no sea nada nuevo, pero persiste. Dos personas separadas por periodos de tiempo extremos o por un desastre natural podrían alcanzar el mismo nivel de tecnología, pero de maneras muy diferentes. Diferentes tecnologías, diferentes estéticas, diferentes influencias culturales. La forma en que abordaron las matemáticas podría ser diferente, uno con 5 y decenas, el otro con 6 y 12. Sin embargo, todavía resuelven los mismos problemas fundamentales. Es fascinante que ciertas culturas, por ejemplo, nunca hayan utilizado la bicicleta como medio de transporte. Pero si estas civilizaciones antiguas realmente existieron, asumiría que hay evidencia de ellas. No creo que sea tan descabellado. Ciertamente hay algunas pruebas, pero recordemos también el estado de los edificios que sabemos que existían hace apenas 100 años. Aquellas que han sido sometidas a constantes mantenimientos y reparaciones siguen en pie, pero muchos otros, de solo un siglo de antigüedad, apenas son reconocibles como edificios. Las pirámides, en cambio, han sobrevivido a todos estos siglos. Fueron construidos utilizando elaboradas técnicas de construcción y materiales duraderos para durar mucho tiempo. Pero la mayoría de las cosas simplemente no están hechas para durar. Nuestras herramientas, nuestros automóviles, no están diseñados para durar. ¿Alguna vez has estado en un depósito de chatarra muy antiguo y has visto un coche viejo? Algunos de los más antiguos no son más que cáscaras estériles y oxidadas. El metal está tan corroído que se está despegando. Algunos de estos coches ni siquiera son tan viejos, y sin embargo, poco a poco se están convirtiendo en polvo oxidado. Ahora imaginemos lo que pasaría con estos coches, edificios y herramientas después de 10.000, 20.000 o incluso 30.000 años. Dentro de solo 100 años, si no se cuidan, muchas de nuestras cosas se volverán casi irreconocibles. Poco a poco no sale nada. Y eso ni siquiera tiene en cuenta la profundidad que tendría bajo tierra después de miles de años. En algún momento, lo que quede no será solo polvo. Quedará enterrado tan profundamente que tendrás que saber exactamente dónde buscar para encontrar algo. Honestamente, creería en una antigua civilización del tipo de la Edad Hiborea, antes de creer que existe una avanzada. Teniendo en cuenta que el hielo de la Edad del Hielo formó el Gran Cañón, no es difícil imaginar que el mismo hielo podría haber convertido en polvo toda evidencia de una civilización antigua. Creo que es posible, incluso probable, que en los aproximadamente 100.000 años que han existido los humanos modernos, haya habido civilizaciones que se hayan perdido en el tiempo, enterradas y olvidadas. Pero nunca he entendido por qué estas civilizaciones perdidas siempre tienen que ser más avanzadas que las que tenemos. Una civilización neo- o paleolítica sería primitiva, pero un descubrimiento sorprendente en sí mismo. Y no olvidemos que al final de la Edad del Hielo, ciudades enteras quedaron inundadas. Se puede suponer que la mayor parte de la población vivía cerca de la costa y las inundaciones repentinas causadas por eventos catastróficos, como las inundaciones durante el deshielo, habrían destruido todo lo que habían construido.
Estas inundaciones, también conocidas como mega inundaciones, son eventos de gran magnitud y baja frecuencia. Son causadas por la liberación repentina de grandes cantidades de agua cuando las capas de hielo o los glaciares colapsan y forman represas para lagos proglaciares. Inundaciones más antiguas se registran en el pasado geológico de la Tierra e incluso se infieren en Marte. A veces, la actividad volcánica, los deslizamientos de tierra o las presas de hielo provocan inundaciones que pueden acabar con civilizaciones enteras en un instante. Imagínese el impacto que un evento así podría tener sobre la evidencia de una civilización antigua. Se convertiría en polvo. Aunque ningún historiador convencional lo admitiría jamás, la evidencia sugiere firmemente que la revolución neolítica, la transición de la caza y la recolección a la agricultura, fue en realidad la difusión del conocimiento existente, más que la repentina invención de estas prácticas. El conocimiento de las zonas inundadas al final de la Edad del Hielo fue llevado a los fértiles valles fluviales donde las civilizaciones echaron raíces. Es difícil decir si este conocimiento provino de una única civilización ubicada en el centro o de varias civilizaciones independientes que se desarrollaron a diferentes ritmos en la Tierra. Bien podría ser que ocurrieran múltiples desarrollos en diferentes lugares y que la ocurrencia simultánea de la revolución neolítica se debiera a la inundación de estas áreas, en lugar de a un cambio repentino y universal. Mi instinto me dice que vino de un solo punto, pero aún no podemos estar seguros. Desarrollada por humanos sin ayuda extraterrestre, esta civilización temprana tenía conocimientos astronómicos sofisticados, pero habilidades agrícolas limitadas. Probablemente tenían alguna forma de protoescritura, pero probablemente aún no habían descubierto el trabajo de los metales de manera significativa. Sin embargo, eran todo menos simples cazadores y recolectores. Encuentro este tema extremadamente fascinante porque realmente creo que hay evidencia convincente de que la línea de tiempo actualmente aceptada de la historia humana es incorrecta, o al menos no del todo precisa. En mi opinión, el registro fósil es sólido, pero podrían haber sucedido muchas cosas en los últimos 100.000 años, cosas que ni siquiera podemos empezar a comprender. Nuestra humanidad primitiva puede haber sido moldeada por una combinación de factores: habilidades lingüísticas, artísticas y de fabricación de herramientas, tal vez incluso creencias espirituales. Todo ello desencadenado por cosas como el consumo de hongos psicodélicos y el acceso al fuego. El fuego hizo que los alimentos fueran más fáciles de digerir, proporcionando más energía para el desarrollo del cerebro. El cerebro es el órgano que más se beneficia de estos cambios. Y es fascinante pensar en cómo las creencias chamánicas y animistas de nuestros antepasados pueden haber moldeado en quienes nos hemos convertido. Ha habido varias teorías sobre los orígenes de una protocivilización, una de las cuales fue popularizada por Terence McKenna. Sugirió que probablemente existieron cultos de hongos armoniosos y comunicativos y sociedades de orgías donde la poligamia era la norma, y todos estaban en un estado constante de viajes extáticos y animistas durante algunos milenios. Si bien esta es una idea interesante, podría resultar excesiva. No estoy seguro de qué tan bien habría sobrevivido en la naturaleza una sociedad que estaba constantemente en un estupor psicodélico y dedicada a orgías. Pero en un futuro en el que todo esté automatizado, tal vez este tipo de sociedad pueda prosperar. En cualquier caso, el chamanismo animista enteogénico y fúngico temprano moldeó el curso de lo que eventualmente se convertirían en religiones organizadas. En este sentido, la civilización es mucho más antigua de lo que pensamos. Pero las civilizaciones prehistóricas de más de 15.000 años no eran tan avanzadas como pensamos hoy en cuanto a la tecnología. No tenían las herramientas ni la tecnología que tenemos hoy, pero probablemente tenían conocimientos de astronomía, agricultura y metalurgia básica que formaron la base de nuestra civilización. Simplemente hay demasiadas reliquias y ruinas antiguas que habrían requerido astronomía básica o herramientas de metal para construirlas adecuadamente. Tomemos como ejemplo el mecanismo de Antikythera. Es un dispositivo increíblemente avanzado, especialmente dada su antigüedad, pero no requirió ninguna intervención extraterrestre. Todo lo que se necesitaba era una buena metalurgia y un sólido conocimiento de la fabricación.
Y no es la única reliquia con esta complejidad. No creo que tenga nada que ver con extraterrestres o humanos del futuro. Lo que creo que sucedió es que la humanidad apenas sobrevivió al final de la edad del hielo y a los cambios masivos en el nivel del mar causados por el calentamiento del Dryas, reciente hace unos 12.000 años. Estas inundaciones habrían arrasado con todos los asentamientos costeros y ribereños. Todo, ya sea aplastado por los glaciares o sumergido, se perdió, quedó enterrado o se ahogó bajo 200 pies de agua. Personalmente creo que hay razas alienígenas en algún lugar del espacio que hemos visto y explorado. Todavía es un misterio para nosotros qué tan avanzados están realmente y definitivamente saben de nosotros. Pero cuando se trata de civilizaciones que estaban más desarrolladas que nosotros, pero no tan avanzadas como ellas, es difícil creer que simplemente se extinguieron. Es aún más difícil creer que abandonaron la Tierra. La evidencia restante de estas ciudades perdidas, como el mecanismo de Antikythera, extraños jeroglíficos simbólicos o el antiguo símbolo recurrente de los 4 palos de hockey que se encuentra en todo el mundo, me lleva a creer que estas civilizaciones aún pueden estar aquí, ocultas a la vista. El dispositivo de Antikythera es impresionante, pero desafortunadamente a menudo se le llama computadora. Y si bien eso no es técnicamente incorrecto, recuerda a dispositivos modernos mucho más complejos. En realidad, se trataba de un dispositivo relativamente sencillo que podía utilizarse para determinar las posiciones de estrellas y planetas en fechas futuras o pasadas. Esto habría sido útil para sacerdotes, astrólogos o naturalistas. Es ciertamente impresionante, pero no está más allá de las capacidades conocidas de la gente de la época. Incluso hay referencias a dispositivos similares en escritos de Cicerón y otros, lo que sugiere que fueron aniquilados por una enfermedad u otra civilización. Esto sucede a menudo con estas tecnologías olvidadas. Pero el destino de una civilización no siempre tiene por qué ser trágico. Tomemos como ejemplo a los espartanos. Desaparecieron lentamente y su población disminuyó a medida que se aislaron del mundo exterior y rechazaron el comercio y la interacción con otras civilizaciones. Con el tiempo, su verdadera historia se volvió complicada y exagerada, convirtiéndolos en un símbolo de algo mucho más grande de lo que realmente eran. Pero estos relatos más veraces a menudo se han perdido en el tiempo. Los espartanos eran únicos en muchos sentidos. Uno de los más interesantes fueron sus 2 reyes reinantes, no solo uno. Este doble recorrido siempre ha fascinado a los historiadores, pero no es el único aspecto de las civilizaciones antiguas que sigue generando entusiasmo. Entre 2020 y 2025, es posible que podamos confirmar la existencia de la Atlántida de una vez por todas, una vez que alguien descubra el escurridizo Salón de los Registros. Pero no es solo la Atlántida la que esconde sus secretos. Lemuria, una tierra antigua que existió hasta hace 50.000 años, también dejó restos de su otrora próspera civilización. Hace unos 75.000 años, grandes trastornos cambiaron el paisaje de la Tierra. El continente que hoy conocemos como América del Norte fue moldeado por la civilización que llamamos Hopi. Estas personas creían que su realidad existía no solo en el mundo físico, sino también en el estado de sueño, mezclando los dos. Esta forma de vida, una vida a medio camino entre lo físico y lo no físico, era parte de su estado natural. Es similar al concepto de transición de la conciencia de tercera densidad a la conciencia de cuarta densidad, donde la separación entre la realidad física y no física se disuelve y comienzas a vivir tus sueños en el mundo físico. A veces, simplemente no hay evidencia física del pasado. Muchos acontecimientos de los últimos 100 años no han dejado evidencia sólida, solo teorías que respaldan su existencia. Yo también soy escéptico, pero me parece interesante que las personas que exigen pruebas de ciertas cosas puedan ser tan parciales y estrechas de miras como los no escépticos a quienes critican. Es fácil afirmar que las cosas surgieron directamente de la nada, pero la realidad es mucho más compleja. Hemos encontrado evidencia de culturas antiguas que perduraron mucho más allá de su tiempo, pero no siempre el tipo de evidencia que cumple con las expectativas modernas de tecnología avanzada. La mayoría de los restos del pasado son más primitivos, como enormes bloques de granito que han perdurado a lo largo de los siglos.
En cuanto a casas, coches, herramientas y edificios de principios del siglo XX, muchos de ellos no se consideraron lo suficientemente importantes como para ser preservados y por lo tanto se dejaron deteriorar. En unas pocas décadas, estas estructuras habían crecido demasiado y eran irreconocibles. Algunas ahora parecían colinas verdes, abultadas y derrumbadas. Los coches viejos se oxidan en los depósitos de chatarra, y algunos de los más antiguos, de principios del siglo XX, están tan desaparecidos que dentro de 100 años existirán nada más que polvo de color óxido. Imagínese lo que 10.000, 20.000 o 30.000 años le harían a estas cosas. La mayoría de la arquitectura, los automóviles y las herramientas modernas no están diseñados para durar. En menos de 100 años se convertirán en polvo o en algo irreconocible. Las pocas cosas que están diseñadas para durar seguirán durando, pero últimamente no hemos construido cosas así. Tomemos como ejemplo Nueva York. Si se dejara pudrir durante 30.000 años ya no parecería una ciudad. No sería nada. La prueba está en lo que sucederá con nuestras máquinas y edificios modernos dentro de unas pocas décadas. Los edificios de principios del siglo XX se han convertido en solo 100 años en ruinas irreconocibles. Solo aquellos cuidadosamente conservados han resistido la prueba del tiempo. Imagínese cómo serían estos edificios después de 30.000 años si fueran apenas reconocibles después de 100 años. Ahora pensemos en las culturas avanzadas. Incluso ellos habrían tenido cosas que duraron. Si un rascacielos se derrumbara, partes de él aún serían identificables miles de años después. Para sacar conclusiones sobre la civilización que lo construyó y el entorno en el que prosperó, no es necesario que todo esté intacto. Una cultura avanzada y generalizada no desaparecería simplemente sin dejar rastro. Pero la verdad es que los rascacielos no son lo que la mayoría de la gente cree que son. Requieren un mantenimiento casi constante. Si un rascacielos se derrumbara, le pasaría lo mismo al coche. Ambos quedarían expuestos a la intemperie, al deterioro y a la destrucción con el tiempo. A lo largo de milenios, todo tipo de procesos naturales, clima, meteoritos, deriva continental, grandes inundaciones, cambios polares, enterrarían lentamente la evidencia bajo tierra. Los metales se oxidarían, como un coche viejo, y en tan solo unos miles de años las cosas se volverían casi irreconocibles. Dentro de 20.000 años, todo estaría enterrado tan profundamente que los restos ya ni siquiera serían visibles. Y después de 30.000 años, estos restos permanecerían a gran profundidad bajo tierra, pudriéndose completamente fuera de la vista. Son solo 30.000 años. Imagínense si fueran mucho más. La Tierra ha sufrido cambios masivos. Lugares que alguna vez fueron cálidos están sumergidos en agua. Otros están congelados por el hielo. Las placas continentales se han desplazado, e incluso hay evidencia de que estos cambios ocurrieron todos al mismo tiempo hace mucho tiempo. Hay una historia que se ha perdido, o al menos no podemos explicarla. Encontramos cosas que no podemos entender, esculturas y joyas con forma de máquinas voladoras. Cuando intentamos construirlos según especificaciones exactas, nos damos cuenta de que estos objetos antiguos pueden haber sido más de lo que pensábamos al principio. Incluso las cosas de los museos que llamamos religiosas o decorativas, a menudo no coinciden con el resto de los artefactos de su cultura. Atribuimos la creación del cemento a ciertas culturas, pero en lugares como Bolivia se ha encontrado cemento viejo y de alta calidad, y la gente actúa como si no estuviera allí, incluso cuando está justo frente a ellos. Los expertos lo rechazarán y dirán que no pertenece porque no se ajusta a su idea estrecha de lo que debería existir. La arqueología y la paleontología, a pesar de sus avances, todavía tienen sus puntos ciegos. A menudo actuamos como si supiéramos más que las civilizaciones pasadas que nos precedieron. Arrogantemente asumimos que somos superiores y vemos todo a través de esa lente. Sin embargo, todavía tenemos defectos y nuestros prejuicios filtran todo lo que contradice nuestras creencias. Es un comportamiento humano básico que está tan arraigado que la mayoría ni siquiera se da cuenta cuando sucede. Incluso si la única evidencia que queda es una historia, algo quedará. Pero ¿cuánto durarían las historias? Imagínese si todas nuestras historias supervivientes estuvieran almacenadas en un disco duro en lo profundo de la Tierra dentro de 30.000 años.
¿Alguien que lo investigue lo reconocería siquiera como una historia? ¿Sabrían qué es un disco duro o su tecnología sería completamente diferente a la nuestra? ¿Podrían siquiera traducir lo que decía? Puede que el papel no dure, la piedra sí, pero ni siquiera nuestros monumentos de piedra revelan mucho sobre nuestros avances tecnológicos. Si una civilización pereciera 30.000 años después, ¿podría siquiera traducir lo escrito en estas piedras? Ahora mismo en la Tierra hay escritos que no podemos traducir, objetos que no entendemos e imágenes que nos confunden. Debido a la perspectiva cultural que analizamos, a menudo asumimos que son religiosos. Llamamos dioses a las figuras antiguas, pero las traducciones de sus palabras no siempre corresponden a este significado. Si se encontrara un disco duro, incluso si se perdieran los datos, seguiría siendo una historia. Nos daría pistas sobre la tecnología y la cultura de las personas que lo crearon. ¿Pero lo reconoceríamos siquiera por lo que es? ¿Lo entenderíamos? ¿Qué pasaría si descubrieras un artefacto antiguo, algo que pensabas que era religioso? 100 años antes de que tu civilización construyera su primera computadora? Imagínense un siglo después alguien diciendo, esto es parte de una computadora, pero la gente a su alrededor se ríe de ello. Después de todo, estos pueblos primitivos no podrían haber creado algo así. Sus carreras y teorías dependen de que sean religiosas, y si se demuestra que están equivocadas, todas sus carreras colapsarían. Perderían sus becas, su estatus y todo por lo que trabajaron. Pero la verdad es que ya hemos descubierto ordenadores viejos, sí, viejos, e incluso una calculadora antigua. Sin embargo, su existencia se ignora casi por completo. Todavía pensamos que la gente del pasado era primitiva. Todavía creemos que no podrían haber sabido más que nosotros. ¿Y los griegos? No inventaron una máquina de vapor en su época, ¿verdad? Claro, ese tipo lo demostró, pero pretendemos que no sucedió. Sin embargo, existe una diferencia entre unos engranajes de bronce y un dispositivo electrónico fabricado hace 50.000 años. Algunos de ustedes eran luranos, algunos sumerios, algunos egipcios. Han experimentado algunas de las sociedades más tecnológicamente conocidas en la Tierra, definidas no por las máquinas, sino por la conciencia. Esta conciencia, esta energía acecha en su ADN. Tu cuerpo es una mezcla de poderes biológicos y espirituales, energías cuánticas y propiedades interdimensionales que te regalaron los pleiadianos. Este planeta de libre elección es solo uno de una serie de mundos, cada uno de los cuales se desarrolla linealmente. El último tuvo lugar en el cúmulo estelar de las 7 hermanas en las Pléyades, donde tuvo lugar la siembra final y trajo vida a este planeta. Al hacerlo, han plantado un pedazo de Dios en ti. Son un tipo de humano diferente a cualquier otra especie en la Tierra en este momento. Esto sucedió hace más de 50.000 años, cuando al menos 17 tipos diferentes de humanos evolucionaron simultáneamente. Los pleiadianos vinieron, visitaron y se fueron. Solo sobrevivió un tipo de humano. Esta fue una decisión no casual, sino intencionada. Son la única especie en la Tierra que solo existe en una forma. Eso es raro. Hace unos 40.000 años, la Tierra fue el hogar de la civilización más grande que el planeta jamás haya visto. Las cifras no eran grandes, pero la concienciación era alta. No era algo que imitarías, era la verdadera institución para la humanidad. Fue la civilización Luran. Y aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo existió, estimemos 20.000 años. ¿Qué pensarías de una sociedad que existió en paz durante más de 20.000 años? Eso avergonzaría cualquier cosa que hayas visto. Las civilizaciones más longevas de la Tierra nunca han alcanzado este nivel de longevidad. Hace 40.000 años, la Tierra era completamente diferente. El eje del planeta estaba inclinado 28 grados, a diferencia de lo que ocurre hoy. Geológicamente hablando, hacía mucho más frío. El planeta todavía estaba atravesando la era de hielo más grande que jamás haya experimentado. 1/3 del agua del planeta estaba encerrada en hielo. La temperatura media era 8 grados más baja que ahora. Este es un cambio significativo, especialmente para la vida en la Tierra. Imagínese si los océanos fueran 400 pies más profundos de lo que son hoy. El paisaje sería completamente diferente. Las cadenas montañosas ahora inundadas quedarían expuestas. ¿Te lo imaginas? Los lauranos vivieron exitosamente durante más de 20.000 años en la isla ahora conocida como Hawái,
que todavía cuenta con la montaña más alta de la Tierra, medida desde su base. Los lauranos construyeron una civilización completamente desarrollada que floreció hace unos 35.000 a unos 15.000 años. Les llevó 10.000 años unirse como pueblo y otros 5.000 años formar un centro de control común. En aquel entonces tomó mucho tiempo. Lo que hoy lleva un año, en aquel entonces podría haber llevado cientos de años. La comunicación era lenta, los viajes aún más lentos. La soberanía, lo que ahora llaman naciones, era impensable. Donde podría haber 2 reuniones al día, serían 2 al año. Su sentido del tiempo era completamente diferente, casi atemporal. Tenían conciencia cuántica. Algunos de los lemurianos que escalaron las montañas todavía están vivos hoy y puedes conocer a sus antepasados. Son los guardianes de este conocimiento antiguo y profundo. Los polinesios siempre han conocido los océanos, cómo funcionan las mareas, cómo se forman y cambian. Puedes navegar de isla en isla sin brújula, que están a cientos de kilómetros de distancia. Entienden los ritmos del mar. Algunos incluso afirman que sus antepasados eran Luran. Hace unos 15.000 años, la civilización Luran vio lo que sucedió. El hielo comenzó a derretirse, y se derretirá lentamente durante los siguientes 5.000 años. Se podría decir que tuvieron mucho tiempo para prepararse. Y se prepararon para ello. Lo primero que hicieron fue convertirse en una nación marinera, y poco a poco construir barcos. Muchos de ellos abandonaron el valle en el que se encontraban, valle que ya estaba inundado cuando el hielo se derritió y el agua subió. Aquí se vuelve fascinante. Parte de la sociedad, Luran pobló en barco los bordes de otras masas de tierra. Búscalos en Nueva Zelanda y en las Islas de Pascua, aunque ya no queda mucho de ello. Y en la costa oeste de lo que ellos llaman Estados Unidos, estaban allí. Llegaron a lugares como Alaska, el puente hacia otros continentes. Estaban allí. Muchos de ellos se asentaron en la montaña llamada Shasta, donde existieron en forma humana mucho antes de escalar la montaña y convertirse en seres interdimensionales. Algunos de ellos fundaron nuevas sociedades y se fusionaron con personas que estaban lejos del núcleo y habían olvidado su propia ascendencia. Una de estas culturas fue la cultura samara, basada en el Medio Oriente, que finalmente se convirtió en la cultura egipcia muchos años después. Es extraño, ¿no? Creen que la historia empezó allí, en Egipto. Pero ¿y si se borrara todo? Como sabrás, gran parte de Lemuria se pierde bajo las olas. Las corrientes marinas son tan fuertes como ríos que fluyen constantemente y han estado arrastrando arena y limo sobre sitios antiguos desde hace eones. Algunos dicen que esto significa que nunca encontraremos los artefactos de Lemuria, pero eso no es cierto. Ya lo hemos encontrado. Y muchos están escondidos y esperando ser reconocidos. Tienen coleccionistas, artefactos que simplemente no encajan en el pensamiento moderno. Estos objetos no deberían existir, al menos según la ciencia actual. Si encontraras una pieza de automóvil que datara con carbono hace 3.000 años, te reirías de ti. Lo mismo sucederá cuando se presenten los artefactos lemurianos. Tarjetas de popa, conocimientos biológicos, cosas que podrían haberse sabido. Las pruebas existen, pero fueron ocultadas y descartadas como una tontería. Algunos incluso podrán decir que todo fue inventado por canalizadores como Blavatsky y otros que trajeron estas ideas al mundo. Pero creo que estas civilizaciones eran mucho más avanzadas de lo que pensamos. Nuestra comprensión del pasado es profundamente defectuosa. Si profundiza lo suficiente, descubrirá la evidencia de conocimientos y tecnologías antiguos que fueron progresivos para su época. ¿Has sido visitado por seres extraterrestres? Es una posibilidad. Estas fuerzas externas podrían haber desencadenado la agricultura, la tecnología y las invenciones. La gente de estas viejas sociedades sabía más de lo que confiamos en ellos. Eran espirituales y estaban conectados con el universo de una manera que difícilmente podemos imaginar. Sabían cómo manipular las energías naturales que los rodeaban utilizando frecuencias de sonido y tal vez incluso magia. Obtenga más información sobre las altas frecuencias de sonido y su uso en la antigüedad. La evidencia está ahí, oculta a todas las miradas. Es un viaje fascinante. Si tienes curiosidad, sumérgete, investigue usted mismo. Mire un video, lea las afirmaciones y descubra qué le atrae. La verdad podría sorprenderla. Si te gustó el programa de esta noche, asegúrate de suscribirte al canal.
Todas las noches, cuando el reloj marque la medianoche, hora central, tendremos nuevos programas. Y no olvides ver programas anteriores en nuestros archivos de Odyssey y Rumble.